Cuando Jesús salió del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, mas él respondiendo les dijo: ¿Veis todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y él, estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: Maestro, dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Todo esto será solo el comienzo de los dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces caerán, y se traicionarán unos a otros. Y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará por todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Pero ay de las que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de reposo, porque entonces habrá una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dicen: mirad, aquí está el Cristo, o allí está, no les creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Ved que os lo he dicho de antemano. Por tanto, si os dicen: mirad, él está en el desierto, no vayáis. O mirad, él está en las habitaciones interiores, no les creáis. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Allí se juntarán los buitres donde esté el cadáver. Pero inmediatamente, después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas de los cielos y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran trompeta, y reunirán a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando su rama se pone tierna y echa hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Pero, como en los días, así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, la una será llevada y la otra será dejada. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Pero comprended esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso, también vosotros estad preparados, porque a la hora que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien su Señor, cuando venga, lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón: mi Señor tarda, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no le espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Y al tardarse el novio, a todas le dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: ¡He aquí! ¡Está el novio! ¡Salid a recibirlo! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras y vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron en el banquete de las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo les dijo: en verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Porque el reino de los cielos es semejante como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento, cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido 5 talentos enseguida fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1 fue, cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, el señor de aquellos siervos vino y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos. Mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor.
Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos. Mira, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero el Señor respondió y le dijo: Siervo malo y perezoso, ¿sabíais que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con los intereses. Por tanto, quitadle el talento y dáselo al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, echadlo a las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones de la tierra, y separará unos de otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. A las ovejas pondrá a su derecha, y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: En verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, a unos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces también dirá a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recibisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, o como forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces él le responderá diciendo: En verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna.